Buenos días. Mi grupo está conformado por Manuela Gómez, Alejandra Huertas, Esteban Chingal y el que les habla, Pablo Alejandro Quirós. Vamos a explicarles el liberalismo y la democracia liberal, teniendo en cuenta los aspectos fundamentales de su funcionamiento, los fallos y cómo ha influenciado en el contexto de carácter histórico. El liberalismo, primero que todo, es una doctrina de tipo ético, el cual tiene en cuenta dos valores fundamentales para las relaciones humanas, que son la libertad y la tolerancia. Estos dos elementos son fundamentales para las relaciones humanas, ya sea en el ámbito político, económico o social. Hay que tener en cuenta esta idea para comprender de mejor forma los 5 principios básicos del liberalismo, que son el individualismo, racionalidad limitada, imperio de la ley, pluralismo de valores, gobierno limitado y separación de poderes. También se hace la aclaración de que mis compañeros más adelante harán una profundización sobre estos temas. A través de estos fundamentos da a entenderse que el liberalismo está en contra de dos tipos de Estado, del Estado absoluto y del Estado social. Del Estado absoluto porque el gobernante creía que estaba por encima de todo, e incluso de las leyes. Esto se ve reflejado en la Revolución Burguesa. Luego, el Estado social a causa de que abandona el individualismo. Y bueno, ¿qué es el individualismo? El individualismo es la realización de alguna acción por medio de la voluntad propia, y pues aquello del abandono se ve reflejado en esta caricatura, en donde por medio de la herramienta de la educación se hace una clara manipulación del desarrollo personal e incluso académico del estudiante. Por último, el liberalismo se ve reflejado en cualquier ámbito o en cualquier sector, ya sea tipo económico, político, social e incluso en el ámbito cotidiano. Ahora sigue mi compañero Esteban, que va a explicar los problemas del liberalismo. Muchas gracias. Como bien se ha dicho, el primer problema que enfrenta el liberalismo es el poder, el cual ha estado presente durante la historia de la humanidad. Como bien lo hemos trabajado, el poder se define como la capacidad de influencia que tiene A sobre B. Esto traducido en sometimiento, esclavitud y usurpación de la autonomía del individuo. Entonces, personas como Luis XIV hacían y deshacían con los demás. Por eso luego entra el liberalismo, donde entiende al individuo como un ser válido en sí y rechaza totalmente este tipo de sometimiento, ya que las personas no son objetos y por lo tanto no se puede disponer de ellos como tal. Entonces, ¿cómo evitar la prepotencia del poder? ¿O cómo eliminar el poder? En Egipto, en Roma, en la época medieval, lo que existía era la prepotencia. El liberalista hoy en día entiende que el poder no se puede eliminar como tal, a diferencia del anarquista. Es imperativo entender entonces que si se acaba con un gobierno, otras personas llegarán a ocupar ese espacio, todo por la búsqueda del poder. Por otra parte, entonces el poder en manos humanas está dispuesto para abusar y este se sirve de instrumentos de dominio. Una característica del poder es que éste corrompe. Por eso se rompe con la idea de Platón de que el rey filósofo gobierna de manera justa, lo cual no es cierto, ya que no hay nada ni nadie libre de la corrupción del poder. Esto nos lleva a entender que durante toda la historia el poder ha vulnerado los derechos individuales de las personas, lo cual aún se ha visto. Un ejemplo era cuando se capturaban a los judíos en un campo de concentración nazi porque supuestamente ponían en riesgo lo que era la verdadera Alemania y sus derechos fueron pisoteados por un poder político concentrado y limitado como el de Adolf Hitler. Como el liberalismo se opone al poder y vindica al individuo, también se opone a la sociedad estamental, la
la cual ha estado presente en la época del medieval y en los absolutismos monárquicos, en donde el rey como cabeza se define como alguien con el poder sobre las personas por el derecho divino. Tanto así que existía el derecho de pernada o el ius primae noctis, donde el rey podía tener relaciones con la esposa del siervo antes que él. Entonces, el liberalismo buscaba liberarse de la clase improductiva dentro de la sociedad estamental, ya que la clase productiva mantenía a la improductiva. Lo que buscaba era rebelarse contra aquellos que no producían nada y que eran como una clase parasitaria. Entonces, eh, porque el individuo no debe estar sometido a este tipo de estructuras. Y ahí es donde empieza a nacer la libertad, la libertad económica y política y el autodeterminismo. Otro problema que enfrenta el liberalismo es el colectivismo. Las tribus y la lógica tribal han estado arraigadas en el ser humano, a pertenecer a grupos de personas con características y pensamientos en común, mientras que la mentalidad individualista no. Y como tenemos una lógica colectiva, hay poco respeto por la individualidad, porque el individuo entonces representa cuestionarse y disentir hasta de las propias ideas. Todo esto nos lleva a entender que el poder durante la historia ha vulnerado los derechos individuales de las personas, aún visto en la actualidad. Por eso hasta hoy en día se han visto masacres. En la antigüedad, sacrificios humanos con los olmecas, los mayas, entre otros, los sacrificios humanos de una persona para el bien común de la tribu. La quema de brujas con la Santa Inquisición. Lo que ocurría en la Santa Inquisición con los herejes, es decir, aquellas personas que no compartían las mismas ideas sobre Dios o no creían en Él, eran consideradas herejes y por lo tanto eran asesinadas en la hoguera o en la horca. Todo esto porque creemos que tenemos la verdad absoluta. Eliminamos la cercanía de la verdad por la arrogancia. Un ejemplo presentado en el video es Miguel Servet, el cual hablaba sobre la anatomía humana, lo cual en la época se traducía como herejía. No hay una verdad absoluta, y menos nadie tiene el derecho de imponerla. Ahora hablaremos sobre las características principales en las que se fundamenta el liberalismo. La primera es la de la libertad negativa. ¿Pero qué es esto? Básicamente, esta habla de que todos los individuos tienen ámbitos personales que no pueden ser subyugados por los demás. Y esto tiene sentido porque el liberalismo precisamente surge en las guerras religiosas, donde se iba en contra de la integridad física de las personas. Entonces, la segunda característica es la necesidad de un gobierno limitado. Esto ocurre debido a que, por ejemplo, como nombró anteriormente nuestro compañero Esteban, Luis XIV, un rey de Francia, decía que él era el Estado y por tanto disponía de su pueblo como si fueran piedras. Es por esto que resulta necesario una limitación del poder y del gobierno para evitar conflictos como la actual dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. La tercera característica es la del imperio de la ley. Esta básicamente abarca una necesidad de la existencia de las instituciones, o sea, deben existir, porque el liberalismo plantea algo, y es que a medida de que las instituciones disminuyen, la autocracia aumenta. Por ejemplo, Colombia es un Estado social de derecho fundamentado en la libertad y el orden, y son las instituciones como los diferentes ministerios y especialmente las fuerzas militares las encargadas de poner este orden no solamente al poder, sino también a la población.
Mauricio Villegas expone en su libro El orden de la libertad que hay países donde el exceso de orden impiden cierta libertad, como lo es el caso de Corea del Norte. De lo contrario, existen países donde ese exceso de libertad se da por una falta de orden que a su vez trae consigo un caos social, por lo cual resulta necesario buscar un equilibrio entre el orden y la libertad, es decir, un orden no autoritario que sirva de sustento a la libertad, y es precisamente esto lo que busca el liberalismo. Para los liberales, la democracia está en el pueblo, en todos los individuos. La soberanía está en un conjunto de personas y no en una sola. Entonces aquí es donde entra a jugar un papel muy importante la representación del poder. ¿Qué es lo que plantea el liberalismo? El representante tiene que pensar en el interés general y no en los intereses individuales, no debe operar en los intereses de sus electores. Por ejemplo, actualmente el presidente de la República, Iván Duque, ocupa su cargo gracias a las personas que lo apoyaron, especialmente el Partido Centro Democrático. Sin embargo, ahora debe operar no en pro de quienes lo eligieron, sino en beneficio de toda la población colombiana. Por tal razón, suele reunirse con los diferentes ministros, alcaldes y gobernadores del país para buscar soluciones pensadas para toda la población, no para una población específica del país. Hay una relación muy importante entre la sociedad y el Estado, y es que el liberalismo plantea que ambos no son lo mismo. La sociedad para el liberalismo es lo más importante, la sociedad es el pueblo, son las personas. El Estado es un aparato burocrático, es una casta política. El liberalismo lo define, y muchas personas lo definen como un mal necesario, pues es el que se encarga de poner orden a la libertad. Ahora vamos a hablar sobre una de las características más importantes para el liberalismo, que es el valor del individuo. Básicamente, el principio del liberalismo es la vindicación del individuo como un ente valioso. Y dentro de este tenemos la subjetividad, que es un tema clave. ¿Por qué? Porque la subjetividad es inviolable. Reconocer la subjetividad de otra persona implica aceptar los valores del otro. La subjetividad, claro, cambia. Y por último, la subjetividad es asumir la ética de la autonomía, es decir, que todos los individuos somos autónomos. A pesar de que la democracia como forma de gobierno es antigua, Bobbio nos dice que las concepciones políticas, tanto del liberalismo como de la democracia, pueden ir de la mano, ya que estas dos concepciones tienden a buscar la libertad y mayores oportunidades de igualdad para las clases sociales. Pero para Bobbio, ¿qué es la democracia? Él nos dice que esta es una forma de gobierno en la cual el poder político no está concentrado, sino que es de todos, o pues de la mayor parte, y como tal se contrapone a formas autocráticas, como la monarquía o la oligarquía. El pretendido fin de la democracia consiste en dividir el poder y evitar que éste se concentre en partidos clasistas o posiblemente ventajosos. De ahí que el modelo del liberalismo exija que se consideren las concepciones del hombre y la sociedad como algo que pueda respetar la individualidad, promoviendo la pluralidad constitucional del derecho. Dado que entre más se desarrolle la individualidad, la libertad democrática será un signo de progreso económico. Entonces, tenemos que la democracia es el desarrollo natural del Estado liberal y su fórmula política es el ejercicio de la soberanía. Todas las personas somos dueños de la soberanía y para tal fin se usa la democracia, que presupone un consenso de orden político que puede ser directo o indirecto. En este caso tenemos como ejemplo directo a Suiza, en donde el pueblo participa en la toma de decisiones sobre su cantón, sus municipios, sobre su país, sin necesidad de representantes, o la indirecta como Colombia, en donde se elige una persona para que ésta nos represente.
Dentro de la democracia directa, el pueblo participa en la toma de decisiones sin necesidad de representantes, y un claro ejemplo en la actualidad sobre este tipo de democracia es Suiza, ya que sus ciudadanos votan 4 veces al año en cuanto a su municipio, su cantón y básicamente sobre decisiones de su país. Los ciudadanos básicamente participan por medio del referéndum, la iniciativa popular y principalmente por medio de la asamblea. Este tipo de democracia permite que los ciudadanos tengan una participación política activa en su país. Para el tipo de democracia indirecta, se delega la voluntad de las mayorías en una serie de representantes electos mediante el voto libre, periódico y organizado por el Estado. Son estos representantes quienes durante un periodo estipulado de tiempo toman decisiones que consideran pertinentes para el beneficio de sus representados, es decir, de los ciudadanos. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado con la democracia, ya que nos explica Norberto Bobbio que según Rousseau, el pueblo piensa que es libre y se engaña, pero este lo es solamente durante la elección de los miembros del Parlamento, y tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada. Esto refiriéndose al pueblo inglés. Finalmente, para el pensamiento liberal, la libertad individual está garantizada no solo por los mecanismos constitucionales del Estado de Derecho, sino también porque al Estado se le reconocen funciones limitadas en el mantenimiento del orden público, interno e internacional. Estos límites son justamente y precisamente un respeto a la democracia.